nos va a iluminar ahora en este momento. Fray Miguel Ángel López ya está listo desde Olta. ¿Hace frío, Fray Miguel, en Olta hoy, allá? Sí, bastante, sí. Bueno, usted nos va a traer el calor de la sabiduría desde Olta, ¿sí? Otro tipo de fuego, otro tipo de fuego. Alegría, Fray Miguel. Él es miembro de CODECLAR también, del Consejo Diocesano de Educación Católica de La Rioja, y en esta oportunidad va a estar acompañándonos con la charla Afectividad y Sexualidad desde la espiritualidad cristiana. Qué importante para nosotros poder mirar en este ser humano que se nos confía, y como rezábamos al principio, en esta pequeña porción del rebaño confiada, que podamos también mirar la espiritualidad, ¿no? De la que todos somos parte. Así que, bueno, bienvenido, Fray Miguel, con mucha alegría los recibimos y lo escuchamos. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Sí, yo lo escucho bien. Perfecto. Porque la distancia y la técnica también puede traicionarnos. Pregunto si me escuchan bien. Bien. El tema nuestro es un poco, quiere cerrar el ciclo de estos 5 encuentros anteriores. Yo voy a hacer alusión, pero doy por presupuesto lo que ustedes fueron viendo en los encuentros anteriores, excelentemente presentado por los panelistas. Lo mío es la espiritualidad cristiana como lectura, como transversal de la afectividad y de la sexualidad. Primero quisiera aclarar eso de espiritualidad. Estamos acostumbrados a decir vida espiritual o espiritualidad, pero en realidad para el cristiano no existe la vida espiritual. Lo que existe es una vida en el espíritu. Parece una cuestión de palabra, pero es una cuestión de conceptos fundamentales. La diferencia entre el cristianismo y las demás experiencias religiosas o todo lo que está en el New Age dan de moda hoy con estas meditaciones y el Reiki y tantas otras cuestiones de moda, es que justamente no tenemos claro qué entendemos por vida en el espíritu. Es decir, cómo desde Dios y a la luz de Dios entendemos la identidad de la persona humana. Y esto es un poco lo que vamos a tratar de ver. Primero me voy a detener en lo que entendemos por espiritualidad integradora, una espiritualidad que integra la totalidad de la persona. La persona es una sola, no es un montón de cosas amontonadas, es una unidad que se articula y se interactúa y que forma una unidad compleja, pero que la unidad y la riqueza de esa complejidad, hoy se habla tanto de la complejidad, la riqueza de esa complejidad la da justamente ese espíritu que está animando e integrando la persona humana. Por eso hablo de una vida en el espíritu, sobre todo siguiendo al apóstol Pablo, que en esto marca mucho. La vida espiritual pertenece al segundo orden, al psíquico afectivo. La vida en el espíritu pertenece al orden profundo, a lo que llamaríamos lo ontológico, lo estructural, lo que constituye nuestra ser, nuestra identidad como personas cristianas, nuestra identidad como bautizados. Entonces, sobre esto voy a poner el primer... Y ahí hay alguno que tiene el micrófono prendido. Entonces, la espiritualidad cristiana es ante todo un don, y un don de Dios, es un don del Espíritu de Dios. Es Él el que marca el itinerario espiritual de cada persona. Él provoca dentro de nosotros la sed de Dios y al mismo tiempo sacia nuestra sed. Un poco el diálogo con la samaritana. Si conocieras quién es el don de Dios, quién te habla. Él provoca la sed y Él sacia la sed. Y la sed tiene que ver con esa frase famosa de San Agustín, que tiene que ver con nuestro tema, afectividad y sexualidad. Inquieto está nuestro corazón. Tú lo has hecho para ti y solo descansará cuando descanse en ti. Esa inquietud profunda humana, eso que nos moviliza, eso es lo que es la raíz profunda y al mismo tiempo la razón de ser de la experiencia humana. Por eso la espiritualidad no se confunde con oración, con meditación, ni siquiera con contemplación o prácticas de piedad. La espiritualidad fundamentalmente es la experiencia de Dios en mi vida desde lo profundo de mi ser. Es percibir a Dios que actúa en lo más íntimo de mi interioridad. Y ese Dios que se revela a través de la palabra, que se revela a través de la iglesia, comunidad, familia nueva, a través de lo que llamaríamos el magisterio que lee e interpreta, este Dios que se revela y se comunica.
y que se interrelaciona con nosotros. El Dios de Jesús es con quien me relaciono y del que tengo sed. El que llamaríamos el totalmente otro. Es interesante. La espiritualidad es el encuentro dialogal con el totalmente otro. Es mi yo humilde que se encuentra con el tú absoluto y trascendente de Dios. Y esto es posible porque en mi yo humilde habita este Dios que me moviliza al encuentro dialogal con Él. Yo diría que es la primera expresión de la espiritualidad, la alteridad entre lo inmanente y lo trascendente. Lo inmanente que está abierto a lo trascendente, el humus que está abierto a la trascendencia del totalmente otro. La espiritualidad se mueve por ahí. Si no entendemos esto, nos podemos quedar en un espiritualismo o en un moralismo. Muchas veces hemos caído en el moralismo porque no hemos entendido lo que es la espiritualidad. Y entonces nos hemos quedado en una lectura restrictiva de la experiencia cristiana. La visión bíblica cristiana se refiere al ser humano y apunta a una antropología de alteridad, de complementariedad, una tensión del deseo a la apertura y de la trascendencia. En esta antropología, el ser humano es considerado como un ser de relaciones, como un ser procesal y de apertura a lo diferente. Y como tal, no es reducido a un plano puramente espiritual o material. Cuerpo y alma son una dimensión dual de aquello que nos constituye. Y cuidado con esto, cuando decimos dual no decimos dualista, alma y cuerpo. Dual significa una unidad integrada, donde el alma y el cuerpo forman una unidad diferenciada, pero unidad, que solo tienen valor cuando se integran. En la separación se autodestruye. En estos años últimos se habla mucho de integración y tenemos la experiencia quizás de una cultura desintegradora. Pero si vamos al misterio mismo de la comunidad trinitaria, Dios, Padre, Hijo y la divina Ruaj o el espíritu, el hálito, son el prototipo de la integración humana. La Trinidad, Dios, no es una comunión terminada. Es una comunión que se hace eternamente por la participación y la integración de cada una de las personas. Es una comunidad divina siempre en movimiento y en crecimiento, en dinamismo. No es algo estático. En la Biblia cuando define a Dios dice Dios es amor. Y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. La definición de Dios es amor. El amor es de movimiento, es dialogicidad, es reciprocidad, es alteridad y es complementariedad. Ese es el Dios uno y trino que Jesús nos revela. La Trinidad no es solo una comunión terminada, decíamos, sino que se hace, que se realiza. Las personas divinas forman una comunidad dinámica, es la comunidad que no existe subordinación ni exclusión, sino inclusión de lo diferente, comunión con la alteridad y unidad en la pluralidad. Fuimos creados a imagen y semejanza de este misterio trino de Dios. Y cuando hablamos de afectividad y de sexualidad, hablamos de la proyección especular de este misterio en la criatura humana. La criatura humana es creada a imagen y semejanza de este misterio trinitario. Para entender lo humano desde la experiencia cristiana hay que entender primero quién es Dios. Y por eso Jesús revela el misterio de Dios. Y por eso lo esencial de la Pascua no será su resurrección. Lo esencial de la Pascua será el don del Espíritu, de la Ruaj. Yo les doy el Espíritu, el hálito de vida, el que les permitirá entrar en relación con esta Trinidad, con el totalmente otro. Por eso hablamos de experiencia del Espíritu y no de vida espiritual. Es una vida en y desde el Espíritu, desde el hálito de Dios, desde la Ruaj de Dios. Y sobre esto es importante tener claro cuando hablamos de espiritualidad. Espiritualidad es un camino para la integración, un camino para el proceso de la vida. Es un camino procesual que entrelaza lo humano y lo divino. Es un itinerario, eso es la espiritualidad, que tiene etapas en la vida, tiene como 4 o 5 etapas, no me voy a detener en esto. La integración es un camino, un proceso personal que no se hace solo. Hay un protagonismo compartido donde interactúan la persona como un todo que es en sus dimensiones, psicoafectiva, corporal y espiritual. La totalidad, esa es la persona.
que interactúa e integra todos estos elementos. Ustedes vieron en los encuentros anteriores la corporeidad, la biología, lo científico, eso es parte. Luego vieron la parte psicológica, la búsqueda del ser, el sentido de la vida, citaron varios autores. Eso tiene que ver con el deseo interior de los mundos psicoafectivos. Pero hay un tercer nivel, que es el nivel más profundo, que es el que Dios se dona para integrar y completar y darle pleno sentido a esto que llamamos humano, lo humano. Dios le da ese contexto pleno y profundo y lo ubica en un contexto sociocultural, político, histórico, ecológico y religioso. En otras palabras, el ser humano como totalidad es el que entra en el camino procesual de la espiritualidad integradora, que no es otra cosa que la experiencia de Dios. El ser humano como soma, como dimensión corporal, como nefes, el alma, la dimensión psíquica, y el nous, la conciencia, la racionalidad, junto con la ruaj, el neuma, el soplo de Dios, va haciendo su itinerario espiritual. Y esto es lo pedagógico y lo educativo de un colegio confesional. Ir acompañando la integración de cada uno de estos niveles. Este es para mí el punto débil de la famosa ley de la que hablaba recién la abogada. El punto débil es que acentúa algún aspecto que es verdadero, pero descuida o ignora otros aspectos que también son verdaderos. Sin la integridad de todos los aspectos estamos en la desintegración y no en la integración de la persona humana. Esa es mi lectura desde mi experiencia de esta famosa ley, que tiene muchos aspectos importantes y positivos, pero que es reduccionista porque no abarca la totalidad de la persona humana, abarca solo algunos aspectos de la persona humana. Y para nosotros cristianos confesionales, la persona humana es esta total integración de todos los aspectos, del cuerpo, del alma, de la psiquis, de la conciencia y del espíritu que habita en nosotros. En la vida espiritual, como en la vida biológica y psicológica, existe un dinamismo vital que la constituye, que la pone en crisis, que hace procesos de cambio. Son etapas a veces de crecimiento, a veces de parálisis, a veces de temores. Todo es un proceso, la vida humana es un proceso. Y la corporeidad pasa por todos estos procesos de transformación, desde el seno materno al nacimiento, a la adolescencia, a la maduración y al atardecer. Toda nuestra vida es un proceso que se va decantando a lo largo de todas estas transformaciones. Así como psicológicamente hay etapas de conformar la personalidad, también espiritualmente hay etapas en que se va conformando la experiencia profunda de Dios. Nuestra experiencia de Dios no es la misma del niño que del adulto que del anciano. En la medida que es auténtica y verdadera, vamos caminando en nuevas experiencias, en nuevas realidades. Y cuando hablo de experiencia, hablo de experir, el término griego, de adentro para afuera. La espiritualidad es un proceso de internalizar, es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Las emociones y los sentimientos son de afuera hacia adentro. Las emociones y los sentimientos responden a la corporeidad. Los sentidos de la corporeidad permiten internalizar los impactos externos a la persona. Pero la experiencia espiritual pasa de adentro hacia afuera, es desde adentro hacia afuera, que ilumina, que clarifica y que de alguna manera ordena e integra todos estos elementos. El itinerario procesual de la experiencia de Dios va creciendo y aconteciendo en las etapas de nuestro crecimiento humano y espiritual, en la familia, en la escuela, en los diferentes grupos, en la vida de la comunidad, en el matrimonio o en la vida consagrada. En las diferentes edades, en los procesos, se va descubriendo quién es Dios y lo que Dios significa para nosotros. Y le vamos dando nombre. Vamos creciendo en la intimidad y la relación con Dios o también en el distanciamiento de Dios. Todo esto es un proceso, un camino que se hace en lo cotidiano, paso a paso, día a día. El camino espiritual no es una línea recta, es algo así como una sinusoide, subiendo y bajando. El camino espiritual, por ser un itinerario que se hace en el espíritu, y cuando digo espíritu digo el neuma, la ruaj, el hálito de Dios,
es siempre nuevo, dinámico y sorprendente. Dice el Evangelio que el Espíritu sopla donde quiere y tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Este proceso en el camino de una espiritualidad integradora significa ponerse a la escucha de este soplo, que muchas veces se manifiesta en el murmullo de una brisa suave, como en el atardecer del profeta Elías, que escuchó a Dios en un término único en toda la Biblia del Antiguo Testamento. Es la única vez que aparece este término difícil de traducir, que dice un silencio sonoro. Dios es como un silencio sonoro. Dios habla en el silencio de nuestra interioridad. Aprender a escuchar el silencio es el secreto de la interioridad y de la espiritualidad, porque es el espíritu el que habla en su silencio y en su presencia silenciosa en lo más recóndito de nuestra existencia humana. No existen personas integradas plenamente, ninguno de nosotros, tampoco yo que les hablo, pero sí personas en proceso, que cultivan un camino de mayor entereza, de apertura, de escucha del corazón, de discernimiento. Diríamos, personas que se dejan tocar por Dios, por los acontecimientos, por otras personas, capaces de llenar el vacío, la noche oscura, en aquello que llamamos en griego la kenosis, el aniquilamiento, permanecer de pie con entereza de fe en la noche oscura, dirían los místicos. Y yo diría, hablando en psicología como base del deseo, en la carencia fundante. Hay una carencia fundante que es la que de alguna manera se expresa en las noches oscuras, en las zonas grises, en los momentos de fragilidad, en los momentos en que parecería que se pierde el horizonte de la existencia. Y ese es el momento en que la fe viene al encuentro e ilumina desde la palabra de Dios ese profundo vacío existencial. Ahí Agustín hablaba, tú nos has hecho para ti, Señor. Y ese vacío solo se llenará cuando se llene en ti, porque fuimos hechos de Dios y para Dios. Y a veces nos olvidamos esto, perdemos la dimensión. Es interesante, estamos en una época en la que se habla mucho de utopía, pero no se habla de escatología. Y aunque en cada misa decimos, ven Señor Jesús, pensamos que lo estamos llamando para la misa, no, lo estamos llamando para el retorno de la plenitud de la historia. Ven Señor Jesús. Estamos caminando al encuentro definitivo contigo. El camino es hacia ti. De ti venimos y a ti vamos. Y la experiencia cristiana es este caminar, en este relacionarnos con Él. En estos momentos de vacío, de sombra, donde nos sentimos casi anulados, donde experimentamos el dolor como si fuera una espina en la carne, ahí descubrimos la alteridad. Descubrimos la necesidad del otro. Despojados de todas fragilidades, nos percibimos personas carentes, necesitadas, dependientes. Entonces nos abrimos a la relación con otras personas y con el totalmente el otro, el Dios de la vida. El proceso de integración es personal, pero nos abre a la relación con Dios y con otras personas, con la comunidad, con el mundo, pues no nos bastamos y somos seres en relación. La sexualidad tiene que ver en una primera instancia con esto. Es la carencia que se produce en el deseo que me lleva a la complementariedad con el otro. Si yo solamente la miro en el primer nivel, que es el nivel físico-hormonal, reduzco la sexualidad a un puro acto genital. En cambio, la sexualidad no es más que una totalidad de un camino pleno que envuelve el camino del sentido de la existencia humana. Por eso todo gira en torno al tema amor. Pero vamos a hablar de ese tema. ¿Qué entiende la Biblia por amor? ¿Y en qué se diferencia el amor de la sexualidad bíblica con a veces el amor de las telenovelas o de la sexualidad de nuestros boliches, que no tiene nada que ver, aunque use el mismo término? Son conceptos diversos y experiencias diversas. La visión unitaria de la persona humana no se confunde con el monismo antropológico, con reducción al espiritual, que yo llamaría espiritualismo, o a lo material, que llamaría materialismo. A veces somos materialistas porque reducimos el humano y lo cosificamos en lo puramente material. A veces somos espiritualistas porque lo reducimos a una utopía ideológica que no tiene nada que ver con la experiencia espiritual de lo humano.
Son los dos extremos en los que podemos caer. A veces hemos caído en ese espiritualismo. En cambio, el dualismo humano acepta y valoriza la dualidad básica que nos constituye. Somos una dimensión corpórea y una dimensión espiritual. No existe unidad perfecta. La existencia humana es histórica y temporal, y por eso trae sus conflictos, sus tensiones y su vulnerabilidad. Lo que vale es la apertura y no la absolutización. Decía Pablo en los otros días, vivimos en conflicto permanente entre lo humano y lo espiritual. Y Pablo por espiritual entiende la acción del espíritu en nosotros. En la visión unitaria del ser humano se busca la integración de los diversos niveles de la afectividad. Y por lo tanto, renuncia y disciplina son necesarias para madurar íntegramente la afectividad y colocarla al servicio de un proyecto de vida y de una espiritualidad. Es interesante, porque hemos eliminado del diccionario nuestro el término no. Renuncia y disciplina aparecen de otras épocas arcaicas y nostálgicas. Y sin embargo, yo digo siempre, porque tengo mucha experiencia en educación, estamos creando monstruitos, porque no les enseñamos que la vida tiene límite, que la vida tiene cercos, que la vida hay que aprender a vivirla desde la propia vulnerabilidad, que no todo lo que deseamos y queremos es posible, aceptar la propia limitación. Eso es renuncia y eso es disciplina. No es negacionismo de nuestras posibilidades, es ubicarla en la objetividad de nuestras realidades y posibilidades. La escuela tiene que enseñar esto, no puede renunciar a enseñar el límite de lo humano, porque si no hacemos idolatría. La idolatría es cuando coloco en el lugar de Dios lo que no es Dios y lo absolutizo. Es necesario esto para madurar integralmente la afectividad. Todo lo que la persona es, el cuerpo, el espíritu, la inteligencia y la presencia del Espíritu de Dios, es imagen y semejanza del Dios de unidad. Es unidad en la diversidad. Como un todo integrado, si una de estas dimensiones sufre, todas las demás son afectadas. Si espiritualmente y psíquicamente estoy bien, todo mi ser está afectado de un estar bien en el espíritu. Pero si no estoy bien, estoy en una dimensión de que todo mi ser siente que estoy desintegrado y en conflicto conmigo mismo. Integrar es unir todas las dimensiones de mi ser, aun cuando no experimentamos o nos experimentamos en pedazos, porque como seres humanos somos contingentes. Pero cuidado, los pedazos son partes de mi totalidad. Soy yo y es mi realidad. No se puede separar lo que Dios ha unido. Decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. El mundo que me rodea, el mundo en el que yo me ubico. Cuando él cariñosamente se inclinó junto a un puñado, hizo un barro maleable y nos modeló, insuflando en nuestras narices su propio soplo divino, su divina ruaj. Es interesante. El texto hebreo dice que Dios hizo lo humano, y lo humano viene humus. Humus es tierra, no es frágil, es lo que está en la inmanencia, diríamos nosotros, pero lo hace de humus, lo hace de polvo, lo hace de barro, pero ponen, sopla sobre él el hálito de vida. Es un ser en la inmanencia, pero que es creado para la trascendencia. El infinito, solo se sacia en él. Tantas veces hablaba que sacia, solo esa agua sacia esa inquietud, porque tenemos dentro de nosotros el nefes, el hálito de Dios, que une e integra todas las demás partes de la articulación. Por eso decimos que la persona humana desde la experiencia religiosa es una articulación de cuerpo y espíritu. Podemos afirmar que nuestro cuerpo es el punto de partida para la espiritualidad. Esto significa que para reflexionar y hablar sobre Dios y su misterio, partimos de nuestra experiencia humana, de nuestra corporeidad, de nuestras realidades, las dolores, las alegrías, las tristezas y las penas. No se puede hablar de Dios si no se habla de la vida. Un Dios que no parte de mi corporeidad es un Dios ideologizado. Es una idea de Dios, pero no es el Dios real. Una cuestión de fondo. Es mi gran problema en la catequesis. ¿Qué idea los niños y los jóvenes se hacen de Dios? Si no partimos de la corporeidad, que es la que nos abre
hacia afuera y hacia adentro, corremos el riesgo de no estar en una verdadera espiritualidad. No sé si me explico, si soy claro en lo que estoy expresando. La verdadera espiritualidad parte de la realidad corporal. El cuerpo es el sacramento de nuestra identidad como persona. Por eso para el cristiano el cuerpo es sagrado, no en el sentido mítico de sacralidad, sino en el sentido justamente de que es el estuche que contiene y posibilita nuestro ser persona, nuestro ser humano, nuestro ser hijo de Dios. Y uno de los desafíos más importantes y más delicados es articular de forma integradora los tres niveles: el afectivo, el biológico, el psíquico y el espiritual. Estos niveles son los que hay que integrar, porque si no se da esa integración, se da la desintegración. Y eso es lo que la Biblia llama pecado. A veces cuando decimos pecado usamos un término moralizante, bien o mal. El pecado es desintegrar la vida. El pecado es un atentado a nuestra identidad, a nuestra integración, porque el pecado es una falta de amor, y solo el amor construye. Entonces, uno de los riesgos que tenemos muchas veces, importante en la educación nuestra de los colegios, es ¿qué entendemos por pecado cuando le hablamos a los jóvenes de pecado? Pecado no es la transgresión de lo prohibido. Pecado es la autodestrucción, es la desintegración. Cuando desintegro el cuerpo, la psiquis y el espíritu. Cuando rompo esa unidad. Al romper esa unidad me autodestruyo. Por eso dice el texto hermosamente, no está bien que lo humano esté solo. Lo humano no ha sido creado para la solitariedad. Lo humano ha sido creado para la relacionalidad, como Dios, que nunca está solo. Dios no es un viejo solterón en el cielo. Dios es alteridad, es reciprocidad, es movimiento permanente, el uno para el otro para el uno, y en la diferenciación la unidad. Así es la persona humana, el cuerpo para el espíritu para el cuerpo, y ambos subordinados al hálito de Dios que marca el sentido de la propia existencia. Por ahí va la espiritualidad. Eso es espiritual, eso es vivir en el espíritu, que no es el espiritualismo peligroso en el que a veces caemos. Cuando digo espiritualismo digo sentimentalismo, ¿no? Yo creo que porque siento emociones soy espiritual. No, no, sentís emociones que gratifican tus carencias y tus vacíos, no tiene nada que ver. Hay una experiencia hermosa que a mí me gusta muchísimo de la Madre María Teresa de Calcuta. Ella dice, si ustedes leen sus cartas, y en eso es una mujer muy profunda, dice, nunca frente al Santísimo, y pasé toda mi vida 1 hora por día frente al Santísimo, nunca frente al Santísimo sentí nada, nunca experimenté nada de emocional, pero siempre estuve frente a él y fue la fuerza que me dio para después encontrarlo en los pobres de la calle. Eso es espiritualidad. Eso es espiritualidad. El otro es espiritualismo. Típico de la expresión, yo voy a la iglesia cuando siento. Vas a la iglesia cuando tenés carencia. Casi como que tu vida depende de las carencias y no de la identidad. No sé si me explico, si logro transmitir el concepto que entiendo por espiritualidad y que entiendo por espiritualismo. Ahí está. A veces hay mucho espiritualismo y poca espiritualidad, aunque recemos todo el día. No pasa por ahí la cuestión, pasa por la experiencia de Dios en mi interioridad, que es una cosa, y la integración de mi vida en esa experiencia de Dios. La visión antropológica dualista del ser humano es siempre una visión de oposición y de exclusión. La antropología dualista acentúa una dimensión en olvido de otra, porque no existe una relación dialéctica, en cambio una reversión dialéctica. La valorización del cuerpo a costa de la espiritualidad, o al revés, la valorización de la espiritualidad a costa del cuerpo. Casi como se acentúa el cuerpo, dejo el espíritu, acentúa el espíritu, dejo el cuerpo. Una idea totalmente equivocada. Ambas interactúan y ambas son importantes. El cuerpo sin el espíritu se vacía de sentido, y el espíritu sin el cuerpo no tiene dónde actuar, porque actúa sobre y en el cuerpo. Eso cuando hablamos de una antropología dual. Son dos partes, pero interactúan y forman la unidad, forman la persona. Integrar nuestro cuerpo a la espiritualidad, ese es el desafío. La espiritualidad integradora es más del sabor que del saber, del afecto y el corazón que de la razón. Las personas entran en oración con la totalidad de su ser y expresan la experiencia de Dios o el sentimiento de ausencia de Dios. Aproximarse a la trascendencia y encontrarse con el totalmente otro. Ya no danzo más,
sino que me dejo danzar por él. Si armonizamos cuerpo y alma, entonces introducimos la belleza en una vida más plena de nuestro itinerario hacia Dios. Somos un todo indivisible. El Papa Francisco constantemente habla de no quedarse en las partes, sino mirar el todo, un poco la escuela de la Gestalt. Y en la espiritualidad es muy interesante esto. Cuidado con quedarnos en las partes. Hay que mirar el todo. Las partes no hacen más que expresar qué está pasando en el todo. La totalidad de la experiencia, armonizar cuerpo y espíritu. El Papa Benedicto hablaba de la belleza, el término la belleza como la riqueza de la armonía consigo mismo. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, yo viajo mucho a Córdoba y cuando vuelvo de Córdoba hago el camino por las altas cumbres, ¿no? Y a veces me toca ver un amanecer y paro el auto y contemplo ese amanecer y digo, si ese amanecer provoca en mí todas estas emociones, todo este sentido de belleza profunda, lo que debe ser encontrarse con Dios, que es la belleza. No sé si les ha pasado un atardecer en la playa, esos momentos en que la estética existencial te abarca y te involucra y vos quedás como pequeño frente a la fascinación de esa experiencia estupenda. Bueno, esa es la belleza de la que nos habla tantas veces el Papa Benedicto, la belleza como expresión del encuentro con el Dios, de la belleza, porque la belleza es Él. Interesante en las escuelas nuestras enseñar el arte, la música, la danza, el dibujo como expresión de la belleza. No son más que signos de la belleza que Dios nos permite vivirla. Y fíjense en que la sexualidad es parte de esta belleza, porque la sexualidad es la que nos permite vivir la totalidad de nuestra existencia en interrelación con otro, en vínculo con otro, hasta el punto que no somos más que uno en el otro. Ahí está el sentido profundo del texto bíblico. El cuerpo se planifica en relación con otros cuerpos. San Pablo en la carta a los Corintios nos recuerda que cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Cuando un miembro está enfermo o sano, todos los otros comparten lo mismo. Nuestro cuerpo es relacional, es político, es social. En él quedan registradas todas las marcas de nuestra vida, de nuestra historia. Por eso, delante de las personas o cosas tenemos reacciones inesperadas, de repulsión o de empatía o de acogida. El cuerpo es el espacio que nos dice de alguna manera como filtro lo que acontece en nuestra interioridad. Y muchas veces olvidamos la dimensión corporal. Y muchas veces parece estar como fuera de la realidad del cuerpo, o a veces al revés, prisionero de las emociones que el cuerpo nos da. Yo diría que desde el inicio de la vida la corporeidad penetra toda nuestra autorrealización como seres humanos. El cuerpo no es simplemente un organismo vivo o una mera exterioridad o un mero instrumento del espíritu, insisto. Integrando todo, el cuerpo es de una importancia máxima para la experiencia que tenemos de nosotros y para la comunicación con Dios, con la alteridad y con la naturaleza. De ahí la importancia de la corporeidad en la liturgia, por ejemplo. No nos comunicamos con Dios con la mente, con el cerebro, en el cuerpo, todo el cuerpo en la liturgia se comunica con Dios. Rezamos con el cuerpo, cantamos con el cuerpo. Si decía San Agustín, el que canta reza doblemente, porque reza con la totalidad de su capacidad, su boca, su cuerpo, sus gestos. La importancia del cuerpo aún en la oración, la importancia del cuerpo en la experiencia sexual. Ustedes que son matrimonios saben muy bien lo que significa la corporeidad. Es a través del cuerpo que se expresa al otro, se acoge al otro. Si los cuerpos no funcionan, no hay comunión. Yo digo, hay amontonamiento. Una cosa es estar amontonado, otra cosa es estar relacionado o vinculado con el otro. La sexualidad tiene que ver con esto, porque la sexualidad expresa la corporeidad. Se expresa en la corporeidad. Por eso en los adolescentes está lindo, ¿no? Por lo menos en mis tiempos ha cambiado mucho. Hoy es otro mundo. Pero en mis tiempos tomarse de la manito, la sonrisa, el pasarse el papelito, esas miradas típicas, es a través del cuerpo. El primer acto de enamoramiento es siempre el cuerpo. Miramos el cuerpo del otro. Y a través de los ojos nos entra el cuerpo del otro y en el cuerpo nos entra el otro.
Después vamos lentamente viendo si la mirada fue exacta o no fue exacta, pero el primer impacto es corpóreo. Es a través del cuerpo que nos comunicamos. Y no por nada, fíjense, no por nada Jesús quiso hacerse cuerpo en un pedazo de pan. Esto es mi cuerpo. Corporeidad con corporeidad. Lo tocamos, lo comemos, lo asimilamos y Él nos asimila a nosotros. No por nada la Eucaristía es cuerpo. Es el cuerpo de Cristo, el cuerpo del resucitado, el cuerpo transformado, pero corporeidad que se dona a nuestra corporeidad. Y nuestra corporeidad que acoge su corporeidad. Y ahí se da la profunda comunión, la profunda integración de lo humanente con lo trascendente, de nosotros con el totalmente otro. Por eso Dios se hizo cuerpo, en el cuerpo de una mujer, se hizo palabra humana y puso su tienda en medio de nosotros. La espiritualidad cristiana es integradora, es encarnada. La encarnación es el camino de la Trinidad que ella escogió para llegar a la humanidad y hacerse historia con nosotros. Nuestro cuerpo humano, hecho de barro, vaso frágil y quebradizo, se transformó en el lugar privilegiado de la llegada y de la revelación del amor trinitario. Dirá Pablo, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes? El cuerpo es el Espíritu Santo santificado, donde Dios Trino hace su morada. Por eso Pablo llamaba en las cartas hermosamente Pablo a los santos de la iglesia de Corinto, Pablo a los santos de la iglesia de Roma, Pablo a los santos de la iglesia de Capadocia. ¿Por qué? Porque santo es aquel que posee el Espíritu de Dios. ¿Y lo posee dónde? En nuestra corporeidad. Dios está dentro de nuestro cuerpo y por lo tanto nuestro cuerpo viene enriquecido con la presencia de Dios. Por tanto, la antropología cristiana está marcada definitivamente por la venida y la encarnación de Jesús. Dios se hace verdaderamente humano, asume el corazón y la carne humana. La encarnación de Jesús no autoriza cualquier desprecio de la corporidad, antes bien la valoriza. Valoriza lo humano, valoriza lo corpóreo, valoriza lo psíquico, valoriza la totalidad de lo humano. Todas las partes humanas están sacralizadas por la palabra eterna que se humaniza. Nosotros muchas veces decimos, y el verbo se hizo carne. Yo prefiero hablar en lenguaje bíblico, y la palabra eterna se humanizó. Es la palabra eterna que se hizo humano, uno de nosotros, el Emmanuel, el Dios con nosotros, pero como humano, perspectiva humana. Y cargó todas nuestras dolencias, psicológicas, espirituales, físicas y hasta nuestra muerte. Todo lo asumió, plenamente humano. La palabra es totalmente humana. En la última cena Jesús reparte su cuerpo y se coloca en medio de nosotros. Mi cuerpo entregado por ustedes, mi cuerpo y mi sangre derramada por ustedes. Cultivar el cuerpo y cuidar el cuerpo es lo fundamental de la experiencia humana. La deformación deshumanizante del cuerpo aparece cuando él es visto como un fin en sí mismo. Y este es el riesgo de una lectura muy de moda hoy, yo diría de lo que llamamos la cultura hedonística, placentera, autorreferente, puramente corporal. Como que el cuerpo es fin a sí mismo y no estuche de algo mucho más grande. Por ahí va el proceso de una espiritualización desde el espíritu de la afectividad y de la corporeidad. Tenemos muchas ofertas para el cuerpo hoy, gimnasias, academias, cosméticos, bioenergéticas, yoga, danza, presión corporal, mística oriental, cirugías plásticas, implantes, masajes, las que queramos. Todo gira en torno a un cuerpo disociado de la totalidad de la persona. Estamos en la cultura del estuche, digo yo, y nos olvidamos del contenido del estuche. La espiritualidad cristiana apunta a la totalidad. No me entiendan mal. La espiritualidad cristiana valoriza el cuerpo, pero no lo ideologiza, no lo idolatra, no lo pone como el único o el más importante valor de la existencia. Es un elemento más de esta existencia humana. Por eso, tanto el narcisismo, que es repliegue sobre sí mismo, como la violencia niegan la diferencia y rechazan la alteridad. Y así pervierten el sentido de la sexualidad. La sexualidad es humanizante cuando permite que el otro sea, cuando permite su diferencia, cuando no lo domina, cuando no lo cosifica, cuando lo respeta como complementariedad.
El cuerpo es expresión de mi sexualidad integrada o reprimida. El cuerpo es expresión y comunicación de aquello que yo soy. El cuerpo, podemos decir que es el texto más bello de nuestra experiencia, ¿no es cierto? Y es el archivo de todas nuestras memorias, y es el puente sensible de contacto con el mundo exterior o con un abismo. Porque el cuerpo es esto, es el que nos media con lo exterior y lo interior. Es el órgano más extenso, el archivo más profundo de las memorias. Podríamos afirmar que nuestro cuerpo es como el libro existencial de nuestra propia realidad. Y tenemos que aprender a escuchar el cuerpo. Yo siempre hablo con los jóvenes, insisto mucho en esto. Aprendan a escuchar el cuerpo porque el cuerpo habla. El cuerpo tiene su lenguaje. El cuerpo siempre nos dice algo. Por algo pasa lo que pasa en el cuerpo. Aprender a escuchar el cuerpo es fundamental, porque el cuerpo es el que me transmite lo que está en mi interioridad. Los griegos usan una palabra, la anamnesis, que significa memoria. Memoria no en cuanto de recordar el dato histórico, sino como aquello que es parte de mi vida en el pasado. La memoria existencial, diríamos nosotros hoy, que no es el recuerdo recuerdo histórico, no. La anamnesis es la memoria existencial, que es un presente de algo que está pasado. Por eso Jesús dirá, hagan esto en memoria mía. Todos nosotros tenemos una memoria existencial. Cosas del pasado, pero que están presentes. Siempre estarán presentes, porque son parte de nuestra realidad, de nuestra historia existencial. Todo lo que hemos recogido, todo esto está como síntoma. El cuerpo recuerda todos los momentos que ha vivido. Yo diría esto un poco como para entrar ya en la parte bíblica. Primero hay una escucha física. Es la memoria fisiológica, revivando la memoria de lo que aconteció en nuestro cuerpo, de los pies a la cabeza. Identificar el punto débil, frágil, la vulnerabilidad, nuestras enfermedades, sufrimientos, todo aquello que podríamos llamarlo clínico, médico, científico de la corporeidad. En el grupo hicieron muy bien, cuando hablaban de la corporeidad, en las dos profesoras que hablaron, me gustó mucho cómo lo presentaron hasta científicamente. Todo eso es la memoria física, la escucha física. Cada uno de nosotros tiene memoria de toda esa realidad. Es lo que llamaríamos el proceso físico hormonal, sobre todo en el adolescente. Yo les digo, son un volcán con la lava que cae sin ningún control. Hay que aprender a controlar la lava. No te asustes que el volcán está en erupción. Preocúpate más bien de dónde va a caer la lava, porque ese es el problema. El problema no es la erupción, el problema no es hormonal. Yo siempre le decía a los jóvenes, he tenido una hermosa relación con la juventud. Aún hoy tengo vínculos con muchos que son ya casados, algunos son abuelos, ¿no? Y yo siempre les decía, no confundan amor con calentura. La calentura tiene que ver con lo hormonal, con lo corpóreo, que es bueno. A la edad de ustedes es excelente, pero no es suficiente. El amor es otra cosa. Es un proceso ulterior, que parte de esto, pero que no puede quedarse en esto. No sé si me explico. La primera memoria es la memoria física, la memoria hormonal, la memoria corporal. Hay una segunda memoria, que es la psicológica. Es observar el miedo, la atracción, la relación que hemos vivido con nuestra gente y con nuestro cuerpo, situaciones psicológicas o situaciones familiares que hemos vivido y que nos han marcado, y que de alguna manera tenemos que aprender a escucharlas en nuestro cuerpo. El cuerpo las expresa. El cuerpo expresa toda esta realidad. Y luego hay la tercera memoria, la memoria espiritual, la del espíritu. El espíritu que está presente en nuestra corporidad. Somos la casa, el templo. Ciertas crisis y enfermedades son manifestaciones del espíritu que se quiere revelar a nosotros y que a veces nos resistimos a escuchar esa manifestación. Él quiere recorrer un camino de crecimiento, pero a veces la persona no le da espacio y se cierra. Es lo que llamaríamos la resistencia al espíritu. Estas tres memorias constituyen un poco lo que la Biblia llamará la unidad integral de la persona. La antropología considera el cuerpo como espacio existencial donde acontece la vida, lugar de las significaciones que habita el campo de la expresión del yo. El cuerpo, para el creyente, es expresión del sujeto que da señales en la intersubjetividad y que al mismo tiempo da significaciones en la relación de la trascendencia. Es una integración liberadora.
Y como estamos ya casi en el tiempo, yo le diría a la que tiene no sé quién es la que tiene los videitos que mandé, no, mandé, Susana, meté Yo lo la, tengo. la primera ficha, así ya entramos en la lectura espiritual de la sexualidad desde la palabra de Dios, porque se nos va el tiempo, a ver si vemos la primera, y yo voy comentando. El Génesis 1, 7, 26, 27. Entonces Yahvé Dios formó al hombre, al humano, con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida. Y resultó el hombre un ser viviente. Es interesante esto, porque el aliento de vida es el nefés. Nefés es el deseo que existe en nuestra realidad. El deseo es expresión de una carencia. La carencia se expresa en el deseo. Y los deseos tienen motivaciones. Por lo tanto, es importante preguntarse qué es lo que motiva el deseo, cuál es la carencia que motiva el deseo. Esto es muy importante en la sexualidad. Porque si tengo deseo de sexualidad puramente corporal, ¿por qué? ¿Cuál es la carencia que está detrás? ¿Qué es lo que está pasando? El nefés es el deseo. Ahora, hay deseos emotivos, que es para satisfacerme, de tipo instintivo, gratificador. Es un poco lo que está hoy de moda, el deseo narcisístico, la autorreferencia. Es un deseo que no sale de lo puramente biológico y corporal, y que al máximo llega a una experiencia, digamos, puramente emotiva, sentimental. Hay un deseo ideológico, la pertenencia a Dios coincide con la pertenencia al sistema. Soy católico porque yo me pertenezco a la Iglesia Católica. Es un deseo ideológico, no es suficiente. La pertenencia a un grupo no te da plenitud de pertenencia a la experiencia de Dios. Es un deseo ideológico, no es un deseo de fondo. Y hay un deseo racional. El objeto es importante, lo valoro, lo reflexiono, percibo la intuición y trato de evaluarla, trato de ver el contenido, en qué medida esto libremente me permite avanzar o no me permite avanzar. Cuando el deseo supone un puro comportamiento emotivo guiado por el propio gusto, la propia satisfacción, termina destruyendo en una conflictividad de dependencia afectiva. Es cuando yo termino o dominando o dejándome dominar por otro. Es un deseo que se desintegra, positivo o negativamente, porque en el fondo me busco a mí mismo, no busco al otro. Podemos decir que estamos a un primer nivel, el nivel que llamaríamos de la eroticidad, el placer que da la corporeidad. Es un primer placer, pero es un placer que no responde a la totalidad de la persona humana. El segundo texto es interesante. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Y manden a los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en todas las temañas terrestres y en todas las serpientes que serpan por la tierra. Y acá viene lo importante. Y creó pues Dios al ser humano, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Fíjense en esto que es importante. El humano es macho y hembra. El humano es la totalidad. Algunas Biblias traducen varón, creó al hombre. No es al hombre, creó al humano. Dios creó al humano a imagen suya. Lo creó en dualidad, macho y hembra, como es Dios y su palabra. Dios y su palabra que están integrados por la ruaj. Así el macho y la hembra están integrados por la ruaj que le da en el nefes, cuando le sopla la fuerza de vida, cuando le sopla el deseo de Dios. Los hace a imagen y semejanza es esto. Y les da dos elementos importantes, que es la voluntad y la libertad. Solo en la voluntad y la libertad el hombre puede ser humano. El humano es el que en la libertad y en la voluntad construye desde el espíritu esta integración que lo hace imagen de Dios. Imagen suya a imagen de Dios los creó. Esto es importante. El verbo crear está para indicar subordinado. El humano está subordinado al Dios creador. El humano es grande, pero está subordinado. En el sentido positivo es subordinado, que en él encuentra la razón de ser. Pasamos a la otra fichita. Susana, pasamos al otro. A ver, ¿está? A ver, no sé qué pasa. ¿No pasa la otra? No pasa, pero ya va a pasar. A ver.
Ahí, Ahí está. ahí Romanos, cada... Génesis 2, la anterior, esa. Dijo luego Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Ahí está, importante. La soledad y la solitariedad. La soledad es la búsqueda del infinito totalmente otro. La sexualidad y la relación con la alteridad es parte de la conquista del otro. Aprender a buscar al otro. En cambio, la solitariedad es quedarme replegado sobre mí mismo. No salir de mi autorreferencia. El solitario vive solo, consigo mismo. Lo distinto es, no confundan la soledad con la solitariedad. La soledad es positiva, es la inquietud del corazón que me lleva a buscar siempre. La solitariedad no me lleva a buscar nada. Quedo replegado sobre mí mismo. Soy un solitario. No tengo vínculo con el otro. No tengo relación con el otro. Toda la relación se agota en mí mismo. Una experiencia de esta solitariedad adolescencial la van a encontrar en las experiencias de la masturbación. De hecho, lo llaman el vicio solitario, porque es un repliegue sobre sí mismo, no hay otro, no hay alteridad. Es una sexualidad, es una autorreferencia y una autosexualidad, sin el otro, no hay alteridad. No sé si me entienden, ahí está, solitariedad. Estoy solitario, o estoy amontonado. En Freud, que tenía poco de cristiano, sin embargo, cuando habla de, por ejemplo, de una pareja de matrimonios que no tiene amor, dice Freud, es masturbación de a dos, la define en su estudio. Cuando dos personas tienen sexo sin amor, él dice, son dos solitarios amontonados. Por lo tanto, él lo define, es una masturbación de a dos. Están los dos solos, aunque estén amontonados. Fíjense qué interesante para nosotros el valor de la corporeidad, porque la sexualidad tiene que ver con la alteridad del otro, con la complementariedad del otro y con el vacío que el otro llena en mi búsqueda de sentido. Es la ayuda adecuada, necesito del otro. Ahí está. Y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre para que el hombre, o sea, lo humano, ¿no? Para ver cómo los llamaba y para que cada un ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. Y el hombre puso nombre a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Ahí está. No encontró aquello que llenara su solitariedad. Ahí está. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con la carne. Cuidado con esto, que es muy importante. El hombre tiene un profundo sueño. En el sueño se dan los más grandes deseos y los más grandes anhelos. Es el sueño. El hombre tiene sueños de alteridad, tiene sueños de complementariedad. En el sueño de su complementariedad, ¿Dios qué hace? Cuidado con la simbólica, le quita una costilla. ¿Por qué la costilla? Porque la costilla protege el corazón. El corazón es el símbolo del amor y de la racionalidad. Y lo rellena el vacío con carne. ¿Qué es lo que Dios crea? Lo que Dios crea es lo que llena el vacío del hombre. Y lo que llena el vacío del hombre es el corazón que viene, el corazón solitario que comienza a ser un corazón completado, un corazón integrado. Fíjense, le saca la costilla, le saca la parte del corazón. Y con eso va a hacer ¿qué cosa? La ayuda adecuada está hecha con la parte del cuerpo humano que simboliza el corazón. No sé si me van siguiendo, la simbólica es muy profunda, la simbólica hebrea. ¿Por qué lo hace de costilla? Y rellena el vacío con carne, porque eso que falta, ese vacío, es la complementariedad. De la costilla de Yahvé, Dios había tomado del hombre, formó una mujer y le llevó ante el hombre. Entonces este exclamó, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque del varón ha sido tomada. Es la complementariedad. Es interesante, es la igualdad, son iguales y se complementan y se integran. La integración personal se traduce ahora en la integración complementaria de la pareja. Es complementariedad, integración. Hay una integración personal y una integración de pareja. Por eso para nosotros cristianos el matrimonio es sacramento.
Y el sacramento y los ministros son los que se casan, no es el cura. La gente dice mal, me casó tal padre. No, el padre no te casó, te casaste vos con tu marido. Los ministros del sacramento son los esposos. El sacerdote solo es un testigo de la comunidad. Es el sacramento matrimonial. Por eso, porque los dos forman una complementariedad y una ayuda adecuada en el proyecto de Dios. Pasamos al siguiente. ¿Podemos pasar al siguiente? Ahí está. Ahora vamos a ver cómo Pablo maneja esto, que es el gran pensador, ¿no es cierto? Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el espíritu, lo espíritu. Carne significa cuidado, humano, lo corpóreo en cuanto humano, cuando reducen lo corpóreo solo a lo humano. Pues la tendencia de la carne son muerte, mas la del espíritu vida y paz, ya que las tendencias de la carne llevan al odio a Dios y no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne. Pues si vivís según la carne, moriréis. Pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Ahí está. ¿De qué habla Pablo? Hay que entender bien el texto. Es decir, si nos quedamos en lo humano, seguimos humanos. Solo el Espíritu le da al humano su plenitud de vida. Y el Espíritu habita en nosotros. Ahora, si el Espíritu no habita en nosotros, o si actuamos solamente desde la perspectiva puramente humana, carnal, la primera dimensión de la persona humana, evidentemente no hacemos el proyecto de Dios, quedamos fuera, desintegramos el proyecto de Dios. Dios tiene un proyecto, y este proyecto nos lleva a integrar todo en ese amor suyo que es el Espíritu Santo. Ahora, si no poseemos ese espíritu, después te digo, la vida en el espíritu, no estamos en el proyecto de Dios. Pasamos al segundo, al último dibujito. Ahí está, ¿ven? Ahí está, la antropología paulina. Estos son como los niveles que Pablo habla, pero que interactúan, cuidado, porque interactúan. Primero tenemos el cuerpo, vamos a la parte izquierda del dibujo. Lo más exterior, el cuerpo, es lo exterior. El cuerpo exterior produce el eros, el placer. Luego viene la parte interior, lo psíquico, la interioridad. Es el fileo, es el afecto. Y luego tenemos el alma, el espíritu que está dentro de nosotros. Es el agapao, el amor. Y hay tres, fíjense que Pablo va a usar tres verbos: eros, fileo y agapao. Eros para el amor que se expresa en lo puramente corporal, en lo exterior. Fileo para el amor que se expresa en lo interior, pasando por lo corporal, pero que aún no es pleno. Y el agapao es el amor volitivo de Dios en el espíritu. El amor de Dios es agapao. Cada vez que se usa el verbo agapao, se está hablando de un amor volitivo y oblativo. Un amor que implica mi voluntad y que implica mi entrega hacia el otro. Salgo de mí y me uno complemento al otro. Por eso Pablo, abajo ustedes van a ver, tenemos el hombre sarquinó, psíquicos y neumáticos. El amor carnal, el amor afectivo y el amor en el espíritu. La vocación humana es para el amor en el espíritu. La sexualidad pasa por los tres niveles. El nivel carnal es el primero, el erótico. El nivel afectivo es el segundo, el fileo. Y finalmente, para llegar al amor en el espíritu, es el agapao, el amor pleno que me realiza como persona, como proyecto de Dios. La afectividad, desde esto nos va introduciendo. Por lo tanto, el neuma, este espíritu, atraviesa las otras dimensiones como una transversal. No es que están sobrepuestas, es como una transversal que atraviesa todas. Es el soplo de la vida. Se introduce en el cuerpo, atraviesa el psíquico y se vuelve transformador. Se hace espejo de luminosidad.
El neuma se introduce en nuestra psiquis, no para destruir lo que hay en ella y lo que existe en ella, sino para distanciarnos de la dependencia de ella, para no depender de lo psíquico afectivo. De este modo nos libera haciéndonos sujetos de nuestras emociones y no objetos dependientes de ella. Es un soplo que no destruye nada de lo que existe, sino que lo purifica iluminándolo y distanciándolo, abriendo el corazón y haciéndolo libre y colocándolo en comunión profunda con Dios. Desde esta experiencia lo humano entra en vínculo con el totalmente otro, con la experiencia del misterio. Son experiencias inesperadas, únicas, que cada uno vive y que puede experimentar. De ahí se requiere esa humildad y ese real discernimiento para saber si lo que estoy viviendo es carnal, afectivo o en el espíritu. No sé si se entendió, estamos sobre la hora, medio pasadito. Sé que esto es mucho más pesado que lo jurídico anterior, pero bueno, quería un poco completar lo que ustedes han visto en los encuentros anteriores, desde una perspectiva, digamos, integradora desde lo que llamamos la espiritualidad, en la sexualidad y en la afectividad. No sé si, ahora estoy dispuesto para quien preguntar algo, si se entendió o no se entendió con este sistema. Yo soy docente viejo acostumbrado a estar con la gente y no hablar por a través de estos dibujitos, pero bueno, haremos lo que podamos. Bueno, si alguien tiene alguna consulta. Agradecemos a Fray Miguel con tanta sabiduría que ha podido iluminarnos sobre esto y me quedaba con esto del humus, ¿no? De lo humano, esta responsabilidad que tenemos. Hay que a cada uno cuidarla. seguramente le quedó resonando algo distinto, ¿no? Pero esta tierra que tenemos ahí, pensaba también en la parábola del sembrador, ¿no? Cómo hacer que esta tierra sea fértil también en nuestros estudiantes. ¿Alguien que quiera sumar algo, decirnos algo? ¿En qué les ha resonado esta charla que hemos tenido? ¿Alguna consulta? Ahí nos van escribiendo en el chat. Ahí Alejandra nos pone muchas gracias por la luz. Allá Un placer, nos dice. Sí, me gustó mucho. Muy bien, bienvenida. Toda la charla, Fray, la verdad que sumamente enriquecedora, y esta diferencia que hace usted entre espiritualismo y espiritualidad, ¿no? Y me queda pensando, como para seguir discerniendo, ¿no? Esto que dice San Ignacio de Loyola, ¿no? No hay mucho saber arte, satisface el alma, sino el sentir y gustar las cosas internamente. Entonces me hizo como me pone a pensar lo que comentó también sobre Madre Teresa, ¿no? La verdad que muy interesante. Sí, los místicos hablan de los sentidos espirituales. El espíritu cuando tiene un sentido, un modo de sentir diverso, un modo de ver, de escuchar, de tocar diverso a lo emocional, que tiene que ver con la carencia, lo emocional que tiene que ver con el impacto afectivo. Cuando uno entró en la experiencia espiritual, el alma tiene sentidos diversos de los sentidos que solemos tener con la corporeidad. Se habla de los 5 sentidos espirituales. Sí, otro que quiera preguntar o decir, aclarar algo. En el chat, puros elogios, Fray Miguel. Le agradecen bueno, la sabiduría de las palabras, cómo nos ha iluminado con esto. Es un placer escucharlo, le dicen ahí, así que bueno, muchos elogios en el chat para usted y la charla que nos ha brindado. Bueno, gracias. Yo, la verdad que yo pensé, la idea mía fue cerrar el ciclo de los que ya hicieron todos los cursos de 5 semanas, como decir, bueno, cierran con una lectura que engloba, por eso yo no me detuve mucho, porque ustedes ya los primeros 2 niveles los trabajaron muy bien, tanto el físico como el psicológico, ¿no? Yo vi que lo trabajaron, entonces preferí quedarme en el tercer nivel, que es el
importante para enriquecer las 5 semanas, ¿no? Quizás algunos de los que estaban, cuando vi que lo abrieron a todos, dije, bueno, algunos que no estuvieron en los anteriores, quizás se van a quedar con algunas cosas que yo las presupongo que las vieron en los encuentros anteriores, ¿no? Por eso apenas hice una alusión, ¿no? Pero yo creo que es importante esto para ustedes educadores, educarnos en la totalidad de la persona y educarnos en el amor. Yo le llamo a esto la espiritualidad que nos encamina hacia el amor. Porque ágape es esto, es el amor pleno, el amor al que estamos llamados a vivir nosotros. Un amor volitivo, libre desde el amor afectivo y emocional, digamos, el amor adolescencial, ir creciendo al amor de la voluntad, de la libertad, de las decisiones, con los compromisos del amor, que es con la familia, con la sociedad, con la justicia, con el bien común, con la casa común, con todo aquello que constituye ese escenario que es la vida. Y enseñarle a los jóvenes, yo siempre a los jóvenes les digo, no te preguntes, porque el peligro nuestro a veces en la escuela es el moralismo. Y yo le digo siempre, no te preguntes si es pecado o no es pecado. Pregúntate, ¿me realiza o no me realiza? ¿Me construye o no me construye? No te preguntes tampoco si te gratifica o te da placer, sino pregúntate, ¿qué te quedó después del placer? Y ahí es donde te vas a dar cuenta si esto te sirve o no te sirve, si te ayuda o no te ayuda a avanzar en lo que es la experiencia afectiva, la experiencia adolescencial, el camino. Bueno. Los signos del buen espíritu, habla los ignacianos, ¿no? Poder discernir eso. Qué lindo lo que nos inspira. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo, decirnos, hacer alguna consulta? Aprovechen que lo tenemos acá, Fray Miguel. Están todos muy tímidos, me parece. Sí. Bueno, si no tenemos ninguna consulta más, vamos a darle el agradecimiento sincero. Brunella nos dice que le encantó y que le quedó también grabada la frase de Madre Teresa. Así que bueno, así, seguramente que ha ido resonando en el corazón de cada uno aquello que también Dios nos quería regalar hoy, ¿no? Por dónde va también nuestro propio discernimiento, nuestro propio crecimiento en la fe y también nuestro compromiso en la docencia, ¿no? Así que seguramente que Dios, en su infinito amor, hoy ha podido también entregarnos a cada uno lo que resuene, es lo que seguramente nos quiere decir. Charito Marisol. Dice que le pareció muy clara. Sí, Susana, te escucho. No, quería agradecerle a Fray Miguel Ángel el acompañamiento que ha tenido, porque no es, además de que es el broche de oro, ¿no? Porque de alguna forma viene a completar y a darle el fundamento a todo lo que hemos estado viendo. Él estuvo acompañándonos en todos los encuentros que tuvimos y también pidió ingresar a la plataforma y nos acompañó en reuniones nuestras del equipo, así que hemos aprendido junto a él también, nos llevamos mucha riqueza, así que muchas gracias, Fray Miguel, por todo este acompañamiento al trayecto entero. Eso, bueno, sí. Al contrario, yo me he enriquecido también mucho con el material y las charlas de ustedes que han sido muy interesantes. Al contrario, estoy pensando en traerlos aquí a Olta para dar una charla a los docentes de Olta. Ayer lo comentaba con algunos docentes que no son de escuela católica, son docentes comunes, pero son cristianos de la comunidad, y digo, me gustaría traer este equipo a Olta, digo, para que les dé una jornada, por lo menos, de formación sobre todas estas cuestiones a todos los docentes católicos, que son muchos acá, y que trabajan en las escuelas de la ciudad como en las escuelas rurales. Así que es una materia pendiente que la tengo ahí como que me resuena. Vamos. Muy bien. Cuente con nosotros, Fray. Con mucho gusto. Sí. Bueno. Qué lindo seguir caminando entonces en este encuentro, ¿no? Así que muy bien, muy bien. Vamos llegando entonces, siguen los mensajes de agradecimiento para Fray Miguel y para todo este equipo que nos ha acompañado. Vamos llegando a la finalización de esta charla y también del tiempo de encuentros virtuales que veníamos teniendo. Ustedes recuerden que la plataforma queda pendiente las fechas de los trabajos y todo lo que los capacitadores ya nos han enviado ahí. Hay mucho material de lectura y tenemos las vacaciones también como para seguir profundizando en eso.